¿Qué tal, Anayeli? ¿Qué tal, Hola, Anayeli? Hola, ¿estás hola, por ahí? buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Bien, vamos a hablar hoy de un nuevo tema que son las patologías cerebrales, ya para ir cerrando el tema que tiene que ver con eh, permítanme un momentito. Bueno, ahí están las patologías cerebrales, déjenme lo abro un poco más. A ver si me ayudas. Mira, esta sería una de las patologías cerebrales, Anayeli, que es de Sí, epilepsia. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para poder eh, hacer un buen diagnóstico. Porque si yo no veo el diagnóstico diferencial, porque la epilepsia puede producir cierto grado de enfermedad mental, pero en sí la epilepsia pues no es algo que invisible, que no sepas cómo está influyendo. Pero hay mucha gente que tiene que tiene ataques epilépticos muy esporádicos, como un amigo que era el presidente de los psicólogos aquí del estado de Guanajuato, y él tenía ataques epilépticos, ya tenía casi 5 años de no tener un ataque, y lo tiene precisamente el día en que es la reunión de todos los psicólogos, y a mí no se me hace algo tan raro que le haya pasado eso el día que organiza él una reunión de ese tipo, porque el estrés que tenía de que le diera un ataque epiléptico, pues posiblemente le generó el ataque. Entonces, si me ayudas, Anayeli, a leer. sí, profe. Epilepsia, etimología y definición. Proviene del griego epilepsia, que significa intercepción. Ajá, Es una enfermedad crónica identificable por convulsiones repetitivas cada determinado periodo y que deja consecuencias neurológicas, psicológicas y sociales en quienes la padecen. sí, Las crisis epilépticas son convulsiones espontáneas, caracterizadas por una actividad neuronal excesiva en el cerebro. En ocasiones, el sujeto no pierde la conciencia cuando está pasando por este trance. sí, bueno, sería importante valorar que no siempre se pierde la conciencia cuando alguien tiene un ataque epiléptico, pero en la mayoría de los casos sí se pierde la conciencia. De hecho, la gente después del ataque epiléptico se duerme. Entonces si por ejemplo le da el ataque epiléptico, hay que ponerle en el piso y de lado, inmediatamente. ¿Por qué de lado? Para que no se golpee con la cabeza hacia atrás. Porque si estás de lado, al hacer esto no te golpeas. Entonces, para proteger la cabeza, o bien si tienes una almohada a la mano, pues ponérsela ahí debajo. Pero eso tiene que ser rapidísimo. Y tienes que conocer bien del asunto, porque si no, porque la persona puede hasta morirse ahogada. Hay gente que les pone un lápiz en la boca o les pone una pañoleta y eso no es correcto. El epiléptico no debe tener nada porque puede morir ahogado y entonces ahí el culpable pues es el que le puso la pañoleta o el lápiz. Adelante, ¿qué más? Etiología. La epilepsia tiene su origen en daños cerebrales, que pueden provenir de traumas, infecciones o tumores, aunque la predisposición genética suele ser la principal causa, sobre todo si la epilepsia se origina en la infancia. Si la epilepsia se origina en la infancia, pues es de origen genético. Había una teoría ahí de Freud media loca de que la epilepsia se debía a situaciones de querer matar a tu padre, el complejo de Edipo. Y él hizo
todo un libro sobre Dostoyevsky, un autor ruso que tenía epilepsia, que curiosamente escribió un libro sobre los hermanos, se llama Los Hermanos Karamazov. Y en ese libro hablaba de que los 4 hijos estaban de acuerdo para matar al padre. Y al último se sabía que el epiléptico era el que lo mataba. O era el que... Pero lo interesante es que en la novela aparece la epilepsia y el concepto de matar al padre. Y otro detalle más que aparece es que Dostoyevsky tenía epilepsia, este autor, ¿verdad? Entonces, pero en la actualidad se sabe que esto no es cierto. O sea, Freud se equivocó tremendamente al decir que la epilepsia derivaba del deseo de matar al padre. Yo no sé en qué estaba pensando Freud cuando postuló semejante cosa, ¿no? Es que la epilepsia es totalmente orgánica. Ahora, si te da en la adolescencia o en la adultez y no te había dado en la infancia, puede ser por una fiebre muy alta, puede ser por un tumor, o puede ser por un golpe muy fuerte en el cráneo, que dañe el cerebro. También esa es una causa de la epilepsia. ¿Qué más, Ana Yeli? Diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia es relativamente sencillo, pudiéndose comprobar fácilmente con un electroencefalograma. Ujú. Mortalidad. La mortalidad de los pacientes con epilepsia suele ser de 2 a 4 veces superior sobre quien no la tiene. Esto debido a accidentes, suicidio y muerte súbita. Sí, ahí se combinan los accidentes. Imagínate que un epiléptico tenga un cuchillo en la mano cuando le dé el ataque. Probablemente se caiga al piso y se hiera con el cuchillo, hasta se pueda matar. Puede tener una muerte súbita. Mucha gente que tiene suicidio tiene ideas, perdón, mucha gente que tiene epilepsia tiene ideas suicidas. Esto es porque quieren escaparse, pues, de esa posibilidad de que el cuerpo los traicione, porque para ellos es una traición del cuerpo. Por eso tienden a tener este problema. Y bueno, el tratamiento está bien fácil. Eh, hay que darles anticonvulsivos. Son medicamentos que hacen que los músculos pierdan fuerza o potencia. Cuando le viene el ataque epiléptico, la epilepsia en sí pues es una descarga eléctrica del cerebro hacia los músculos para que estos se contraigan de manera rítmica. Entonces con un anticonvulsivo prácticamente le generan una muy baja fuerza muscular, entonces el daño pues es menor. Pero también hay un daño colateral, que sería en este caso que la gente anda con mucho problema para moverse, porque tienen dificultades. También se salivan mucho. Eso, los anticonvulsivos generan que se salive porque el músculo que evita que se salga la saliva también se relaja con los anticonvulsivos. Entonces están siempre como babeando y pues tienen un aspecto hasta desagradable. Yo creo que ahí se tendría que valorar qué tan bueno es el remedio respecto a la enfermedad, ¿no? Ese sería el tratamiento, ¿no? Los anticonvulsivos. También, pero obviamente que una persona con epilepsia pues también necesita una terapia psicológica, porque también por ejemplo, esos deseos de suicidio son porque no aceptan su cuerpo como está. A ver, no sé, ¿quién más me ayude a leer ahora parálisis cerebral? Que estas son patologías cerebrales muy obvias, o sea, muy notorias, mm, pero que se nos puede pasar a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Porque, por ejemplo, la idea suicida no tiene su base primaria en una depresión, sino en la epilepsia. Entonces habría que hacer una valoración diferente. ¿Quién me ayuda con parálisis cerebral? Yo, profe. Adelante.
Parálisis cerebral, etimología y definición. La palabra parálisis proviene del griego para, que significa impropio, y lisis, que significa disolución, y hace alusión a algo que no funciona adecuadamente. Por otra parte, la palabra cerebral es relativa a lo que ocurre en el cerebro. La parálisis cerebral se define como una enfermedad relacionada con la incapacidad de las personas del control de sus músculos. También puede haber espasmos momentáneos de rigidez de ciertas partes con perturbaciones de la postura. La parálisis cerebral es una enfermedad que no es degenerativa, pero no por ello menos compleja, ya que se requiere entender su evolución dinámica en el individuo, por lo que demanda de un abordaje multidisciplinario. Su problema radica en un daño al cerebro y no a los músculos. Usualmente esta lesión se da en la etapa fetal o perinatal, aunque tiene mayor prevalencia de niños con poco peso al nacer. Sí, bueno, miren, no es una enfermedad degenerativa porque no va haciéndose cada vez más grave. El que nace con parálisis cerebral, hasta donde le afectó, hasta ahí le va a afectar. ¿Sí? Claro que puede ser degenerativo en otros sentidos, porque los padres no le dan de comer, como la persona está impedida a lo mejor, para el que tiene parálisis cerebral, a veces se les olvida darles de comer o se les olvida cambiarlos. Es como tener un niño chiquito de por vida. Entonces no los cambian, entonces, obviamente se hacen del baño y pues no los cambian y eso les genera una irritación. Y bueno, también el hecho de estar en una sola postura puede generarles llagas a la larga. Entonces sí está medio complicado este problema. Pero bueno, hay grados también de parálisis cerebral. Hay gente que tiene un grado bajo, pero tú no sabes qué tiene. Se mueven como si tuvieran Parkinson. Y en realidad lo que tienen pues es este problema de que no controlan los músculos. A ver, ¿qué más, estimado Chema? Sí, Hola, profe. hola. ¿Sí me oye? Sí, adelante. Ok. Ujú. Epidemiología. Existe un niño por cada 1000 con algún padecimiento relacionado con la parálisis cerebral. Esta cifra aumenta en los países subdesarrollados. Desarrollo. Esta enfermedad se puede desarrollar desde el periodo de gestación hasta los primeros 3 años o incluso más. Los adultos comienzan a observar cambios respecto del tono y fuerza muscular. También la postura se puede ver afectada, aunque, como ya se dijo, esta enfermedad no es progresiva. Sin embargo, afecta el desarrollo de la alimentación, lo que origina que la persona no se nutra adecuadamente. Etiología, perdón. En términos generales, el mal desarrollo del CNS del sistema nervioso central es la causa de la parálisis cerebral. Antes del nacimiento, el producto puede desarrollar este padecimiento por anorexia o enfermedades infecciosas como la rubiola o inclusive enfermedades endocrinológicas de la madre. Sí, pero no es la anorexia, es la anoxia. Es cuando el niño tiene el cordón umbilical que le está impidiendo respirar adecuadamente, que lo tiene amarrado en el cuello. Cuando se le hace el nudo en el cuello, ¿Eh? cuando se le hace nudo en el cuello, ¿no? Con el cordón. Sí, puede ser ese un factor, ¿eh? Pero también puede ser el hecho de que estaba a punto de tener el parto la madre, pero por algún motivo no salió el producto. Entonces también ahí se produce la anoxia, porque en teoría ya se desconectaría el cordón, entonces deja de respirar. Se supone que respira por el cordón umbilical, ¿verdad? O sea, por ahí Sí. entra el oxígeno de la madre, pero no entra ya y de la misma manera cuando está en el proceso de parto, va bajando. Entonces ahí también se puede producir la anoxia. Son niños que se les notan las uñas, porque se les ve morada la uña. De hecho, a nosotros se nos pudiera ver también morada la uña si dejamos de respirar.
pero es más raro porque pues si alguien deja de respirar, pues ¿por qué motivo sería? Porque se estaría ahogando tal vez. O por ejemplo los náufragos, los que caen de una embarcación y dejan de respirar unos 2 o 3 minutos, no se mueren, pero sí se les nota luego la uña morada, porque ahí se refleja la falta de oxígeno. O bien tienen un tono azul, morado, en la piel. Adelante, ¿qué más, Chema? Sí, en el momento del alumbramiento, las cosas están más vinculadas a la anoxia. Después del nacimiento es raro observar los anteriores motivos, porque en general se asocia a traumatismos cerebrales o infecciones posteriores. Sí, pues casi ya a los 3 años ya se sabe cuál es el nivel de parálisis que tiene un niño y más o menos hasta dónde le va a afectar y hasta cuántos años va a vivir, más o menos se puede pronosticar todo eso. Y no sé si tengan algún familiar o pariente, alguien con parálisis cerebral, casi siempre hay alguien. Bueno, cuando yo tenía mis alumnos de la Universidad de Guanajuato, de los 40 que tenía, cuando menos había uno, siempre había uno que tenía un pariente o inclusive un hermanito con parálisis cerebral. Bueno, entonces luego viene, esta enfermedad que viene, sí es degenerativa. El Parkinson y el Alzheimer también lo son. A ver quién me ayuda a leer. En etimología y definición, Ajá. dice, la enfermedad de Parkinson lleva ese nombre en honor al doctor James Parkinson, quien en 1817 la describiera y documentara. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento, pero además genera problemas cognitivos, emocionales y vegetativos, a diferencia de la epilepsia y la parálisis cerebral anteriormente descritas. Es un padecimiento crónico degenerativo que genera que con el tiempo se tenga una incapacidad creciente en el movimiento. Sí, no, pues está bien fea esta enfermedad. Bueno, todas están muy feas, pero la persona va perdiendo movilidad porque está con un vaivén de los músculos de la mano, de la pierna. Y el problema es que mucha gente pensaría, bueno, pues esto se acaba cuando se va a dormir, pero la gente sigue moviéndose, inclusive cuando está a punto de dormir, y dormida se puede despertar por ese movimiento. Entonces es como si alguien te estuviera jalando el brazo o la pierna. Cuando tú estás dormido es muy incómodo, obviamente, porque te despiertas. Pero en este caso no te está jalando nadie. Tu propio cuerpo se está moviendo solo. Entonces es horrible. Imagínense no poder dormir. O sea, sí está muy fea esta enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Etiología. La causa del Parkinson procede de un desequilibrio químico producto de la pérdida de algunas células y neurotransmisores cerebrales. Se cree que muchas personas tienen predisposición genética para padecer Parkinson, pero solo la desarrollan si se exponen a pesticidas de tipo agrícola. Eso explicará por qué en las zonas rurales hay más personas afectadas por Parkinson. Sí, eso es un dato interesante porque, pero fíjense, perdón, Jennifer, que esas personas hagan de cuenta que tenían este problema, pero solamente si estaban en contacto con pesticidas agrícolas. ¿Sí? También otro dato interesante es que, y ya son datos de 2010, 2015 que se postuló, que el Parkinson da por golpes en el cerebro. No sé si vieron una película basada en hechos de la vida real, que hizo Hollywood sobre los jugadores de fútbol americano.
Alguien, no sé si alguien vio esa película. No, ¿nadie la vio? Bueno. No. Ok, no, pues en esa película hablan de que el jugador de fútbol americano golpea con la cabeza al otro jugador. Pero ese impacto que recibe el cráneo, porque inclusive sacaban ahí a un pájaro carpintero, un pájaro loco, que esos tienen, con el pico van haciendo el nido, hacen el hoyo en el árbol y es un pájaro muy raro porque tiene como que muelles o engranes en el cerebro que le amortiguan los golpes. Y nosotros no tenemos ningunas engranes o muelles que nos amortiguen el golpe. Entonces, por ejemplo, Mohamed Ali, que fue un gran boxeador, acabó muriendo de Parkinson. Pero en la actualidad ya se sabe que fue por todos los golpes que recibió, que no eran ni genético, ni tampoco por uso de pesticidas agrícolas, sino por los golpes en el cerebro. Pero eso no viene aquí, porque estos, les digo que ya es de lo más reciente que se ha investigado, como desde unos 5 años que se investigó este asunto de la relación entre Parkinson y golpes en el cráneo. Sobre todo los boxeadores, mucho boxeador desarrolló, retirado me refiero, ya han desarrollado Parkinson. Y de hecho hay una demanda muy fuerte contra la Asociación Mundial de Boxeo para que los indemnicen y les paguen de por vida a estas personas que tienen Parkinson. Porque en la mayoría de los casos, o casi en todos, fue por los golpes en el cráneo. En fin, ¿qué más que nos está ayudando Jennifer? También se ha asociado con la drogadicción y el uso constante de ciertas sustancias que dañan el área encargada de producir la dopamina en el cerebro. Sin embargo, para varios especialistas no se ha dado con una respuesta segura ni única. Ajá. Tratamiento. Cuderio Mazaira 2008. Menciona que hasta el momento no se ha conseguido dar con un método definitivo que cure la enfermedad, aunque los tratamientos farmacológicos y los quirúrgicos han dado buenos resultados. Tratamiento farmacológico. Levodopa. Fue el primer fármaco utilizado para esta enfermedad, aunque con diversos efectos secundarios. Levodopa con parvidopa. Esta mezcla disminuye importantemente los efectos secundarios de la levodopa pura, ya que lo vuelve más disponible en el cerebro que en los órganos que la reciben en un primer momento. Amantadina. Esta droga tiene dos acciones. Evita que recapture la dopamina y también ayuda a que se produzcan más. Anticolinérgicos. No actúa directamente en el sistema dopaminérgico, sino más bien en el sistema de la aceticolina, que es el que predomina en la enfermedad de Parkinson. Tolcapone. Se administran paralelamente con la levodopa para lograr incrementar la dopamina. Tratamiento quirúrgico. Palidotomía, que destruye el globus pálido. Trasplantes. Aunque los trasplantes han sido utilizados desde hace muchos años y han generado muchas ilusiones a las personas con este mal, no se ha logrado realmente mucho en la práctica. Estimulación cerebral profunda, la cual funciona con base en el mismo principio de los marcapasos cardíacos. Unos electrodos son implantados en el tálamo o en el globus pallidus y conectados a un dispositivo similar a un marcapaso cardíaco. Pues ahí están, miren, la persona que tiene el mal de Parkinson tiende a producir menos dopamina. Y la dopamina es la que hace que nuestros músculos estén rítmicamente coordinados y que no estén moviéndose así como que de manera, pues, sí, sin sentido. Entonces se les ha dado la dopamina. El problema es que cuando tú le das dopamina a una persona, el cerebro deja de producirla. Entonces se convierte en un círculo vicioso porque
le da la dopamina, se le corrige la temblorina, digamos, y el cerebro menos produce dopamina. Entonces a la siguiente semana tienes que duplicarle la dosis y luego cuadruplicársela y ese cuento nunca acabar. Entonces no tiene caso más que, pues vas a ayudarle unos meses, pero no más. Ahora, los tratamientos quirúrgicos, a veces sí, cuando se destruye el globus pallidus, que es uno de los núcleos del cerebelo que produce la dopamina, que está implicado a veces se curan. Lo de los trasplantes, mire, este Mohamed Ali, el que les digo que lo golpearon en el cráneo muchas veces, el que le dio Parkinson, vino a México a que le hicieran un trasplante de médula y no le sirvió de nada. Hubo una época en la cual decían que México estaba a la cabeza de los tratamientos contra el Parkinson y no era cierto, porque nunca se logró curar a nadie con el trasplante de médula, porque le trasplantaban un pedacito de la médula espinal al cerebro, que con eso se curaban y no hacía, pero no. Y total que vino Mohamed Ali, lo operaron aquí en México y regresó y siguió igual, ¿no? Y también lo de la estimulación cerebral profunda, pero no hay realmente mucho que hacer porque es una enfermedad que se va haciendo más aguda, más fuerte cada vez y se va dejando de producir la dopamina, que es la que nos genera ese equilibrio. Sí saben que el cerebelo es el que se encarga de evitar que temblemos, ¿verdad? El cerebelo no es el cerebro, es el cerebelo. Entonces, usualmente tiene que ver con la sustancia negra del mesencéfalo, que es por donde entra toda la información del cerebelo, o bien por el cerebelo mismo. ¿Sí? ¿Qué más, Jennifer? Hola, hola. Dice, desarrollo. La enfermedad inicia comúnmente en una parte del cuerpo, pero posteriormente se hace presente de manera global. En algunos pacientes evoluciona de forma menos aguda que en otros. Pueden haber poco temblor, por ejemplo, en otros puede ser muy rápida y tener complicaciones, o por el contrario, ser sumamente lenta. Sí, pues, ajá. Hay gente que tarda 20 años en que se le desarrolle, gente que a los 2 años ya se está muriendo casi. Porque también acuérdense que el corazón tiene un músculo que lo mueve. Y si no está bien coordinado, puede ser que no irrigue suficiente oxígeno. Entonces a la gente que tiene Parkinson se le puede detener el corazón también. Adelante. Diagnóstico. En la actualidad, el diagnóstico tiene como base la experiencia clínica ante la presencia de la triada rigidez, temblor, asinesia, ya que no existen pruebas biológicas. No, pues es que, ¿cómo te das cuenta que tiene menos dopamina o así? No hay forma de saberlo porque no hay forma de sacar una muestra de los neurotransmisores del cerebro. Es el mismo problema al que se enfrentan los psiquiatras. Cuando dicen ellos que el problema lo tiene alguien que no está en balance y le dan un fármaco. No se puede saber qué fármaco necesita porque no se pueden hacer pruebas de... O sea, si a ti te sacan sangre, no refleja nada tu bioquímica cerebral y no te pueden sacar nada del cerebro porque en el líquido cefalorraquídeo en el que se encuentra, pues tampoco refleja nada. Los neurotransmisores, luego que se segregan, se guardan. Entonces no se sabe con claridad. Entonces no hay pruebas biológicas o pruebas de tipo de diagnóstico a través del líquido, del plasma o de la linfa o de la sangre. No hay forma de saberlo. ¿Qué más? Epidemiología. Este mal es el segundo trastorno degenerativo del sistema nervioso, poco después del primero, que es la enfermedad del Alzheimer. Afecta usualmente a las personas de más de 60 años y no respeta condición social o de género. Sí, pues ahí está. O sea, no le da igual al hombre que a la mujer. Casi, pues,
Hay el Parkinson temprano, que se sabe que hay gente que tiene Parkinson a los 40 años, 45, pero es muy raro. Hay en general el Parkinson que es de más de los 60 años. Y bueno, ya nos está avisando Zoom que ya nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, ahora, ¿quién me ayuda? ¿Está Itzel? ¿El esclerosis múltiple? ¿Sí estás por ahí? Creo que no me escuché, Itzel. ¿Quién no ha leído? ¿Ya Sí, leí? maestro. ¿Sí estás? Adelante. Dice, la palabra esclerosis proviene del griego scleros, que significa dureza, y del fijo castellano, también de origen griego, con el que se forman nombres de enfermedades clínicas en términos generales, significa endurecimiento. La esclerosis múltiple es enfermedad relacionada con la pérdida de mielina en el sistema nervioso central. Aunque no tiene cura, puede controlar con la acción medicamentosa. Sí. Bueno, miren, no sé si vieron la película de Stephen Hopkins, el señor que revolucionó la física. Él tuvo también esta enfermedad y de hecho murió por ella, porque aquí el músculo se vuelve rígido, al revés del de Parkinson, que les da la temblorina. Acá se vuelven muy rígidos y se quedan en una sola postura. Entonces, también se pueden morir obviamente de un infarto por eso, porque el corazón se va haciendo cada vez más difícil de que lo muevan los músculos. ¿Qué más en etiología? Dice, aunque en la actualidad no se sabe con claridad las causas que generan la esclerosis múltiple, se ve que está relacionada con la destrucción paulatina por parte del propio sistema inmunológico del paciente hacia la mielina. Precisamente no se sabe qué, y hasta ahí se ve, no se sabe qué factores hacen que el sistema inmune considere a la mielina cuerpo extraño y lo ataque. Sí, es que la mielina es una sustancia muy rara, como una especie de sebo que recubre los nervios para que no tengan cortocircuito. Pero el propio sistema inmunológico se la come. Cree que es una sustancia rara y es muy, muy común. Pertenece a las enfermedades autoinmunes, como el lupus. Pero bueno, en este caso, pues afecta a la conducción nerviosa. Primero empieza con una neuritis, que es un problema de que acuérdense que el nervio más largo y con más mielina es el nervio óptico. Entonces la gente empieza a dejar de ver, o a tener como que una mancha constante en los ojos. Bueno, no en los ojos, sino en la visión. Y también puede tener problemas al levantar cosas, pierden como que fuerza. O bien al revés, pierden sensibilidad, o bien tienen problemas urinarios, porque también cuando se vacía la vejiga, tiene que ver con un sistema coordinado con los músculos, porque hay un músculo que tiene que cerrar y no cierra bien a ese músculo por precisamente la esclerosis. Y al no cerrar bien, la gente sigue goteando, pues su sistema urinario no se cierra, entonces siguen goteando. Y ahí se puede descubrir, ¿no? En una de estas 4 posibles alteraciones. Y en desarrollo, ya para casi terminar, nos quedan menos de 5 minutos. Si quieren, ya nada más leemos desarrollo. La mayoría de los casos se presentan con varios
ataques que pueden llegar a ser incapacitantes. También al inicio se pueden perder la visión y tener intenso dolor de cabeza. En esta enfermedad puede producir una curación casi milagrosa después de varios ataques, para posteriormente regresar a la intempestivamente reincidencia. Ay, perdón, ¿crees que es en la reincidencia remisión? Asimismo puede dar Hola, hola. Puede ser que se fue la voz de Itzel. ¿Sí estás por ahí, Itzel? Bueno, en algunos casos remite, o sea, era lo que estaba ahí diciendo el texto. En algunos casos se cura, pero esa cura no es permanente, sino que se cura unos meses y luego empeoran drásticamente. Usualmente no pasan de los 2 años. Perdón, ya tomé yo la palabra, Itzel. No pasan de los 2 años usualmente, pero en algunos casos raros, como el de Hopkins, vivió hasta a los 70 años, creo. Pero claro, pues fue un hombre muy consentido por la corona británica, porque fue un físico muy famoso. Y bueno, ya vamos a dejarle aquí si gustan. Miren, todo esto, ya nomás nos faltarían 2 patologías cerebrales para poder hacer un buen diagnóstico de lo que es la psicopatología a lo que es la patología cerebral. Se tiene que hacer, se tienen que conocer muy bien estas 6 patologías cerebrales. ¿Sí? También cuando es degenerativo, porque si una persona mayor de 60 años va a visitarte tu consultorio, no la puedes tratar igual que una persona menor de 60, porque puede tener Alzheimer o puede tener Parkinson. Y a lo mejor el Parkinson lo puedes confundir con nerviosismo, pero no está nervioso, tiene Parkinson. Y así, ¿verdad? Entonces hay que ir analizando cada uno de estos casos. Por ahí les mandé para que lo hagan en su casa, otro PowerPoint que me van a enviar para de hoy en 8 con las 6 patologías cerebrales, lo más importante que les haya parecido. Y si quieren, la dejamos aquí para que no nos saque Zoom. Yo al ratito les subo los videos, ¿sí? Gracias por estar presentes. Nos vemos de hoy en Gracias, 8 maestro. con el repaso de todo Buen esto. día, profe. Sí, es que estén muy bien, Chema. Hasta luego, que estén bien. Bye.